esta segunda parte es mucho más concreta. No hay mucho marcador siquiera para conversar. Es concreto, hepatitis C y las de los herpes, que también es importante. De la hepatitis C, ¿qué cosas tenemos que recordar? Es un flavivirus, ya habíamos dicho, con excepción del virus B, todos los demás son RNA, por eso este también es RNA. La transmisión, miren, parenteral, fundamentalmente parenteral, es el ejemplo de los virus parenterales, ¿ya? O sea, adictos a drogas por vía parenteral, transfusiones de sangre, ¿no? Hemodiálisis, es lo que más hay. Vertical puede haber, no te ponen el porcentaje, pero no es tan alto. No es tan alto. Es un poquito más que en el caso de relaciones sexuales. O sea, es casi sinónimo de transmisión parenteral, la hepatitis C. Acá dice relaciones sexuales 1%, ¿ya? Incluso es menos, ¿ya? Este es un valor referencial. No se considera para situaciones de exámenes, para situaciones de preguntas excluyentes, que la hepatitis C sea de transmisión sexual. Tengan presente eso. En vuestra vida práctica pueden darle esa chance, ya, porque bueno, de alguna manera podría haber un mínimo riesgo, pero para situaciones de responder preguntas de examen, nunca les van a colocar la hepatitis C como una chance de transmisión por vía sexual. No es la forma de transmisión, ya, es netamente parenteral. La clínica, bueno, ya suena repetitivo, ¿no? Es igual en todas las hepatitis, cuando es en su fase aguda. No hay vacuna, por si acaso, no hay vacuna hasta hoy en día, ya, que quizá haya, es probable, pero ahorita no hay. Miren, tiene la cronicidad, dicen, en 80%. A ver, comparen con lo que han visto en el caso de la hepatitis B. La hepatitis B, había un montón de porcentaje que, ¿no? 75% no se notaban y el 1% de ellos nomás se iba a la cronicidad, o sea, era mínimo. Acaba más. Ya, esta hepatitis sí hace cronicidad, ¿ya? O sea, es el representativo de los que se hacen crónicos. Y habíamos dicho cómo definíamos cronicidad aquí. Aquí era por anatomía patológica. Acá sí es biopsia, cosa que no es en el caso de la hepatitis B. En la hepatitis B es netamente marcadores serológicos. Acá es biopsia hepática, ¿ya? La progresión a la cronicidad, todo lo que quieran, biopsia hepática. Y por eso es que los pacientes que están en riesgo de adquirir este tipo de virus son los adictos a drogas por vía parenteral, los que están sometidos permanentemente a sesiones de hemodiálisis, ¿no? Lógicamente por deterioro de la función renal, los pacientes con VIH, ¿ya? Pacientes VIH que también comparten otro tipo de riesgos, como es quizá la adicción a drogas por vía parenteral. En nuestro medio no es tan frecuente, el someterse a tatuajes, ese tipo de cosas son las que te pueden dar. Relaciones sexuales, vuelvo a repetir, prácticamente para situaciones de responder preguntas no se considera, ¿ya? No se considera. Si les dijeran, por ejemplo, cuál de las siguientes hepatitis se transmite por vía sexual, B, la más probable. Incluso la A, porque todo lo que es fecal oral también está relacionado a actividad sexual, ¿ya? Todo lo que es fecal oral. Bien. Entonces, ¿cómo evoluciona? Más o menos de la forma como habíamos comentado. Miren, se produce la hepatitis C aguda, se va a resolver. Acá más o menos es un porcentaje contrario a lo anterior. En la hepatitis B se puede englobar y decir que, englobar, digo, aproximadamente, para tener un parámetro, que el 80% se resuelve y el 20% puede hacer cronicidad. Eso es en la hepatitis B. Aquí es al revés. El 80% probablemente se va a hacer crónico y el 20% se puede resolver, ¿ya? O sea, es una hepatitis por definición que tiende a la cronicidad. Miren, en este alto porcentaje de pacientes que hacen cronicidad, la gran mayoría, miren, casi la totalidad, son pacientes estables. Siempre la minoría es la que va a la cirrosis, ¿ya? Y de estos que hacen cirrosis para colmo, todavía, miren, no, hasta 99%, o sea, casi todos son pacientes estables. Está bien, con cirrosis, pero de alguna manera estables. Ya los que se van a descompensar y van a hacer el hepatocarcinoma, ¿ya? Son felizmente, digamos, el más mínimo porcentaje de todo el grupo. Lo global, ¿qué podríamos decir? Que la hepatitis C tiende a la cronicidad casi por definición, ¿ya? No hay vacuna. Olvídense de la transmisión sexual para el caso de la hepatitis C, al menos para situaciones de responder preguntas en el examen, ¿ya? Y un tratamiento también incierto. En algunos medios, e incluso en nuestro medio, en hospitales de salud, en los referenciales, intentan tratamientos con interferón, pero
igual no está estandarizado. Hay que tener mucho cuidado no hay vacuna, hay que cuidarse. Bueno, aquí hay solamente para mostrarles lo de la coinfección, así como había coinfección VIH y hepatitis B, también hay coinfección VIH, hepatitis C, ¿no es cierto? Entonces, miren, esto es solamente una proyección que se ha hecho para mostrarles nada más de cómo hay una cierta relación hepatitis C y el caso del SIDA, ¿ya? Miren cómo, con el correr del tiempo, estamos hablando acá de años, es una proyección, por eso les digo, estamos desde la década del 90, 2000, 2010, estamos más o menos por esta década, pero se hacen proyecciones para las décadas futuras, como en el caso de los pacientes con SIDA propiamente, no digo VIH nada más, sino que han llegado al estadio SIDA, ese pico ha ido disminuyendo y seguirá disminuyendo en el tiempo. Ya, pero ¿por qué va a haber más posibilidad de que la hepatitis C incremente también en estas décadas que vienen? Justamente por la coinfección. Coinfección, hepatitis C con VIH acelera la progresión de la hepatitis C y no hay tratamiento para la hepatitis C. Ese entecavir, ese tenofovir que hemos visto, la lamivudina, es para hepatitis B, ¿ya? Sin embargo, sí está indicado que en la coinfección hepatitis C VIH se inicia también el targa, por lo menos con la idea de que si ustedes suprimen la carga viral del VIH, de alguna manera ya no va a incentivar, diríamos, entre comillas, a que el VIH, a que la hepatitis C progrese más. Ya, pero no hay tratamiento específico, no hay un antirretroviral que digamos esto sirve también para hepatitis C. Hay algunos estudios aislados de diferentes fármacos. Yo les podría decir hasta nitazoxanida se le ha involucrado en alguna manera como una posible terapia para hepatitis C. Hay artículos, ya, y muy bien diseñados, pero nada está establecido todavía. Así, hasta el momento, una cura o tratamiento así bien parametrado no hay. ¿Ya? No es como en el caso de la hepatitis B. De lo que habíamos comentado, miren, esos conceptos simples, no hay mucho que pregunten de hepatitis C en realidad. Vuelvo a repetir, es más hepatitis B lo que les pueden preguntar. Esta, por ejemplo, les dice cuál de los siguientes hallazgos indica con mayor precisión la gravedad de la enfermedad hepática asociada a infección por virus de la hepatitis C. ¿Cuál era? Está hablando de gravedad y la gravedad está en relación a la evolución. ¿Hacia qué cosa evoluciona? Hacia la cronicidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que más van a ver? ¿Con qué cosa definían ustedes que eso estaba yendo mal? Biopsia, o sea, estudio histológico. Y las veces que han preguntado de hepatitis C, justamente les preguntan de esta forma. Revisen los exámenes de los 2 últimos años nomás. No de sino de los 2 últimos años. Les preguntan el examen ideal para definir hepatitis B, C crónica, y ahí dice biopsia, por ejemplo, ¿no? Biopsia hepática. Y hasta aquí es estudio histológico, no hay nada que hacer. A ver, esta otra forma, dice mujer de 32 años, y otra cosa, todo lo que sea hepatitis C está relacionado con cronicidad en las preguntas. Más o menos por ahí van a andar las alternativas. Dice mujer de 32 años con antecedentes personales de consumo de drogas por vía parenteral. O sea, tiene riesgo, ¿no? Para hepatitis C. Hasta hace 4 años, dice, que en una analítica de control se objetiva antivirus de la hepatitis C positivo. O sea, está presente la hepatitis C. No hay nada que discutir. Y lógicamente tenía factores de riesgo. Tiene un ELISA negativo. ¿Ya? Tiene un ELISA negativo. Dice, tiene pareja estable, ¿ya? En la actualidad. Las siguientes medidas están recomendadas, excepto, dice. O sea, ¿qué cosa ustedes le dirían a esta paciente, mujer de 32 años, que ha resultado positiva para hepatitis C? Todo lo que ahí está le pueden decir, excepto una cosa que no tiene sentido. Dice vacunación de la hepatitis A. Si no tiene, no ha tenido hepatitis A, no tiene anticuerpos, debería vacunarse. Por una sencilla razón, es una persona que tiene riesgo, ya tiene hepatitis C, imagínense que haga hepatitis A más, ¿ya? Entonces, si no tiene anticuerpos positivos para hepatitis A, debería vacunarse, y es más, es adulta. En adultos el cuadro es más aparatoso. Entonces, es una recomendación que sí se le podría dar. Lactancia materna, ¿se transmite la hepatitis C por lactancia materna? Es netamente parenteral, vuelvo a repetir. Entonces, normal, le pueden dar lactancia materna, ¿no es cierto? O sea, puede tener lactancia materna en su momento. El otro dice no compartir objetos de aseo personal. Le dicen así, ¿sabes qué? No uses pues objetos de aseo personal. Acá estamos hablando
cuando hablamos de objetos de aseo personal, desde tijeras, o sea, muchas cosas que pueden funcionar incluso en algún momento. ¿Con qué cosas en los tatuajes, en las peluquerías incluso les piden que el personal esté vacunado y todo lo demás? Porque el riesgo es mínimo, pero el riesgo existe. Y más aún en una patología netamente de transmisión de tipo parenteral, hay que tener cuidado con los microsangrados y todo eso. ¿Ya? Entonces esto también sí debería ser, no compartir. Y por otro lado, de forma general, no está bien pues compartir los objetos personales de aseo, ¿no? O sí. Esa pregunta siempre te hacen los pacientes. Yo uso, o mi hijo usa el rasurador de su papá, eso no está bien. O sea, los objetos de aseo personal son, como su nombre lo indica, personales. ¿Ya? Por ese motivo. Pero, sin embargo, el mínimo riesgo siempre va a existir. No estamos hablando de VIH, estamos hablando de hepatitis C. Si habláramos de VIH, esto no tendría sentido, porque no se transmite de esa forma, pero estamos hablando de hepatitis C. El otro dice, utilizar siempre métodos de barrera en las relaciones sexuales con su pareja. Ya hemos dicho, en el caso de la hepatitis C, excluyan esa posibilidad por el bajo riesgo. ¿Ya? En preguntas de examen, no consideren como posibilidad de transmisión por vía sexual para el caso de la hepatitis C. El otro dice, no donación de sangre. Creo que es la mejor recomendación que le pueden dar. Obvio, no puede donar sangre. ¿Ya? ¿Qué alternativa escogerían de estas? Así es. ¿Ya? Definitivamente porque no se considera prácticamente una patología potencialmente riesgosa. Claro, hay un cierto riesgo, pero no es como en el caso de la hepatitis B. El siguiente dice, paciente de 29 años con histopatología de hepatitis crónica. ¿Ya? O sea, le han hecho una biopsia hepática y ha dado como resultado de que tiene una hepatitis crónica. No están definiendo qué virus, pero tiene hepatitis crónica. ¿Ya? Partimos de eso. Dicen la biopsia hepática, ¿no? Transaminasas 2 veces el límite normal, no están muy elevados, apenas elevados. Bilirrubinas normales. Miren, antígeno de superficie, negativo. ¿Ya? El antiantígeno de superficie, positivo. ¿Qué significa? Que tuvo hepatitis B, ¿o no? ¿No? Porque ya el antígeno de superficie se ha negativizado. ¿Ya? El antiantígeno está positivo, o en todo caso, como dice el doctor, ha podido ser vacunado también. Una persona vacunada tiene esta serología. Sigamos. Core, positivo, ya lo de la vacuna queda de lado. Esta persona ha tenido hepatitis y ya se resolvió. O sea, hepatitis B, ¿sí? Muy bien. Sigamos. Anti-C positivo. Ajá. Anti-C positivo. ¿Qué significa? Que también tiene la hepatitis C. ¡Qué piña! Anti-A IgG positivo. Bueno, tuvo su hepatitis A, como la mayoría, pero tuvo, no es agudo. ¿Ya? O sea, ya tuvo. Ni siquiera se cuenta como posibilidad de cronicidad o no, porque no hace cronicidad. Entonces aquí tiene dos cosas. Tiene la hepatitis C, ¿ya? Y tiene, o ha tenido, perdón, la hepatitis B. Ya no la tiene la hepatitis B, es más, no es hepatitis B crónica, porque el antígeno de superficie ya es negativo, ya no puede ser hepatitis B crónica. O sí puede ser, ¿qué dicen? Con un antígeno de superficie negativo, no puede ser hepatitis B crónica. Lo único que tiene ahorita activo es la C. Y la pregunta es, ¿cuál es la causa más probable de esa hepatitis crónica que ha resultado en la biopsia? ¿Cuál podría ser? La hepatitis C, así es. ¿Ya? La hepatitis C. ¿Por qué? El motivo es muy simple. Acá los marcadores para hepatitis B indican que ya tuvo hepatitis B y ya no la tiene. No es una hepatitis B crónica, ¿no? Porque para hepatitis B crónica necesito el antígeno de superficie positivo. ¿Ya? Aquí ya es negativo y el anticuerpo más bien se muestra positivo. O sea, no hay nada que ver con la hepatitis B en este momento. Pero la hepatitis C sí está ahí. Y además, por definición, la que tiene la cronicidad es la hepatitis C. Siguiente. Varón de 45 años asintomático, examen de rutina detecta transaminasas 3 veces lo normal. Hace 25 años y hasta hace 20 usó heroína parenteral. O sea, era un adicto a drogas por vía parenteral. Ya no lo es. Analítica, anticore positivo. ¿Ya? Con antiantígeno de superficie positivo y el antígeno de superficie está negativo. ¿Qué significa? Tuvo la hepatitis B, ya no la tiene. Anti-E, o sea, el anticuerpo contra E positivo. Eso es bueno, ¿ya? Porque ya negativizó el antígeno. O sea, tampoco está replicando. O sea, tuvo simplemente, ya es historia pasada, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ya. ELISA VIH negativo. ¿Qué se debe hacer? ¿A qué se refiere esta pregunta? Es una
es un varón de 45 años, si bien es cierto está asintomático, pero sus transaminasas están 3 veces lo normal. Eso no es normal, ¿ya? Están elevadas las transaminasas. O sea, hay cierta inflamación a nivel de hígado, por mucho que él se muestre asintomático. Cuando le han hecho la serología, ¿por qué le han hecho la serología? Porque la primera posibilidad cuando encuentran eso es que haya una hepatitis B, o en todo caso una hepatitis C, qué sé yo, que es crónica, y que eso está haciendo que se eleve permanentemente las transaminasas. Ya han demostrado con la serología que no tiene nada que ver la hepatitis B. Tuvo hepatitis B, pero no puede ser la causa de la elevación de las transaminasas porque ya fue esa hepatitis B. Tiene su antígeno de superficie negativo, su anticuerpo positivo, no está replicando, ¿no es cierto? Y para colmo tiene un ELISA negativo. ¿Qué se debería hacer? Dice, acá falta investigar más cosas, ¿no es cierto? ¿Podrá tener hepatitis A que sea causante de esto? No. ¿Qué le falta evaluar a este paciente? Tratamiento, dice, para hepatitis B crónica, no tiene ni siquiera hepatitis B crónica. Solicitar Western blot para VIH, ¿para qué si no tiene el ELISA reactivo? Solicitar anti-C, eso sí haríamos, ¿no? Eso sí haríamos, porque esa debe ser la causante de esa hipertransaminasemia, por mucho que sea leve. Además, tiene factores de riesgo. Dice que ha consumido por un buen tiempo heroína parenteral, o sea, tiene factores de riesgo para hepatitis C. Muy bien. Tampoco van a hacer biopsia hepática, ¿no es cierto? No, eso primero hay que determinar si tiene hepatitis C o no. Excelente. La siguiente, dice, en un paciente de 55 años con hipertransaminasemia de 5 años de evolución, ¿ah? O sea, durante los últimos 5 años, podríamos decir, tiene transaminasas permanentemente elevadas. Dice que actualmente presenta astenia. Transaminasas, miren, están elevadas. ¿El punto de corte cuánto es? Dependiendo del laboratorio, ¿no? Pero más o menos es 30. Algunos le ponen 32, algunos le ponen 35, pero más o menos es 30. Está elevado, ¿no? Definitivamente está elevado. Dice, ¿qué marcador serológico no pediría? Vamos a ver, ¿antígeno de superficie podría pedir? Claro que sí, porque una hepatitis B crónica me puede dar esto. Antivirus de la hepatitis C, acá le ponen todavía un serotipo, no se mareen, ya hemos dicho. Pero ¿le pedirían serología para hepatitis C? Sí, por supuesto. ¿Le pedirían un antidelta? A ver, piensen bien. ¿Por qué no? Y si es un paciente que tiene antígeno de superficie de antes y con... Ya, perfecto. No le piden antidelta. ¿Le pedirían anticore IgM? ¿Sí o no? Ya, o sea, olvídense de que, bueno, sí me parece real lo que me están diciendo, ¿ah? De que el delta no le pediría por esa situación de la evolución. O sea, 5 años con delta, un poco probable, ¿no? Porque no es crónico, por definición el delta es agudo. Perfecto. ¿Le pedirían core IgM? Así es. Ya, ¿le pedirían el antígeno E? ¿Con 5 años? Ya, perfecto. ¿Por qué? Porque puede replicar aún en la fase crónica. Perfecto. Creo que vuestra duda está acá. ¿Ya? Es más, si me preguntaran a mí, de verdad para mí acá hay dos respuestas, si no me he percatado. Acá hay dos respuestas. Porque delta, por definición, es aguda, ¿o no? Claro que sí. Y el core IgM me estaría intentando buscar qué cosa, una hepatitis aguda. Y una aguda que haya durado 5 años, poco raro, ¿no es cierto? Ya. Vamos a revisar esta pregunta. De repente hay un error de escritura, por si acaso. Ya, a veces. Pero para mí hay dos. Si realmente está planteada de esta forma, son las dos. No vaya a ser que aquí haya otra cosa. VIH, otra cosa. Voy a fijarme. ¿Ya? Voy a fijarme en el planteamiento de la pregunta, en la fuente. Pero, miren, aquí la idea es, si le dicen hipertransaminasemia de 5 años de evolución, están hablando de una situación crónica, no es aguda. ¿Ya? Y en definitiva, IgM es un marcador de agudeza. ¿Ya? Entonces, de ahí que se considera, pero aquí ya pues me quedó la duda, ¿no? Porque el antidelta, también el delta es aguda, ¿no es cierto? Ya, voy a ver eso y les paso la voz. Sospecho que hay un error de tipeo. Vamos a ver. El diagnóstico de hepatitis crónica, aquí falta la C, ¿no? Ni hablar, es hepatitis crónica C, ¿no? Es hepatitis crónica C. Ya, y como no queremos denuncias, vamos a
hay que colocar como debe ser. Más vale tarde que nunca, dicen. Ya. Ahora sí. Así sí es una pregunta correcta, ¿no? ¿El diagnóstico cómo se hace? Eminentemente dice aquí. Así es histológico. Ya, es histológico. Si fuera B con las mismas alternativas, ¿qué dirían? Así es serológico. Ya. No hay mucho que hablar en la hepatitis C, como hemos dicho. Vamos a hablar de la hepatitis C. Ya les he adelantado algo. Es una hepatitis muy similar a ¿qué cosa? A la hepatitis A. Ya, con la diferencia de que se presenta en adultos y tiene cierta predilección por las gestantes. Ya, entonces también ingresa vía fecal oral, ¿no? La vía oral es la fuente de entrada, digamos, por ahí. Alimentos y agua contaminada normalmente. También se excreta el virus por las heces, igualito a la hepatitis A. La diferencia es que se den adultos y hay que tener mucho cuidado con este grupo poblacional, las gestantes. Miren las zonas donde más se demuestra la presencia de hepatitis C. Felizmente en Sudamérica no es muy común, no se muestra, pero miren esta parte norte de Centroamérica, digamos, parte de Centroamérica y América del Norte, países del África, el Asia, parte de Europa incluso. Felizmente aquí no tenemos reportados, digamos, en cantidades importantes, son anecdóticos los casos, pero igual hay que sospecharlo en caso de una gestante. Por lo tanto, las preguntas no redundan mucho en este tema porque tampoco no es una situación común como la hepatitis B. Ya no es un herpes virus, así se llama, epevirus, ya epevirus. Y para que no se mareen, ya les he dicho, de la A a la E, el único DNA es la B, los demás son RNA. Transmisión fecal oral, ya suena repetitivo, la clínica también suena repetitivo, es lo mismo. Para todas las hepatitis se comportan parecido desde el punto de vista clínico. Hay curación espontánea, similar al caso de la hepatitis A, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero hay letalidad elevada en gestantes, hay que tener mucho cuidado cuando estamos frente a una gestante que está desarrollando un cuadro de hepatitis. Cuando tengan una gestante con hepatitis, piensen en la posibilidad de que también podría estar la hepatitis C, ¿ya? Tómenlo como una posibilidad. No existe vacuna, a diferencia que sí, de lo que sí existe en el caso de la hepatitis A. No tiene la cronicidad, otra característica similar a la de la hepatitis A, ¿ya? Y en los pacientes es más en adultos que en niños, ¿ya? O sea, es una hepatitis A de adultos, más o menos algo así, ¿ya? La serología es muy parecida, ¿ya? Muy parecida a lo que pasa con las demás hepatitis. Siempre hay que tener en cuenta el IgM, ¿ya? El IgM va a desaparecer de todas maneras, el IgG va a perdurar, ¿ya? La elevación de transaminasas, etcétera, va a coincidir con los síntomas, pero desde más antes ya se está eliminando los virus, muy parecido a lo que pasaba con la hepatitis A. La hepatitis A también tenía un pico de eliminación de virus por las heces antes de que se presente por lo menos indicios de la clínica. Entonces se tiene que tener mucho cuidado en el cuidado de la gestante generalmente, ¿no? Si optimizamos lo estandarizado, seguramente hay menos posibilidades. No, en realidad no, porque si tú lees desde la fisiopatología, etcétera, no, bueno, se habla de teorías de la placenta, así como cuando hablan de la enfermedad trofoblástica gestacional, etcétera, pero no hay nada claro. Hay algunas teorías, sí, pero ni siquiera he considerado la posibilidad de comentarlo. Ya, pero sí hay susceptibilidad demostrada. O sea, las pocas veces que se demuestra, la gran mayoría es en gestantes. Ya, no es como yo particularmente nunca he visto un virus E. Nunca he visto un caso. Ya, a pesar que uno está pendiente de esto, de los reportes de caso, ¿no? Pero está descrito. Entonces por ahí de repente les pueden preguntar. Yo creo que a lo mucho podrían preguntarles cuál de los siguientes virus tiene predilección en población de gestantes y la respuesta sería virus C. No creo que les pregunten detalles. No es común. La hepatitis B es lo que les pueden preguntar. Y ahí este otro grupo, y con eso vamos a finalizar, es un grupo importante también. Ya, las hepatitis por herpes virus. Ya los herpes, ¿en qué grupo estaban? ¿Qué tipo? ¿RNA? ¿DNA? DNA, ya acuérdense de la frase, ya no voy a repetir, ya cuando le salía el herpes. Ya, no todos los herpes producen hepatitis, para empezar. Ya, los herpes que pueden producir hepatitis, digamos, son la mayoría, excepto el virus 8. El virus 8, como saben, produce el sarcoma de Kaposi, ya, pero no está relacionado a hepatitis. Ahora, esta hepatitis se da generalmente en este grupo durante la primoinfección. ¿Ya? O sea, la primera vez que uno adquiere el virus. Por ejemplo, en el caso del virus herpes simple, ese que sale a nivel labial, ¿ya? ¿Puede haber una hepatitis? Sí. La gran mayoría de las veces en la primoinfección herpética
cursa con hepatitis. La situación es que por definición las hepatitis por herpes en inmunocompetentes son menos que oligosintomáticas, o sea, es una situación mínima. ¿Ya? La afección seria la tienen los inmunosuprimidos. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta cuando hablamos de herpes. ¿Ya? Entonces el virus herpes simple, el virus varicela zoster, lo mismo, el mismo citomegalovirus. Les voy adelantando, citomegalovirus para ustedes es sinónimo de post-transplantado. Todo lo que sea paciente post-transplantado que hace tal o cual cosa, apenas están leyendo eso, ya vayan metiendo en la cabeza citomegalovirus. Si en las alternativas ven citomegalovirus, marquen eso. Ya, porque es un ente patógeno básicamente de los post-transplantados e inmunosuprimidos. Y obviamente si hablan de VIH, ya saben, relaciónenlo con patología ocular, ¿no es cierto? Eso es casi definitivo. El herpes 6 lo mismo, el virus de Epstein-Barr, les voy adelantando, el virus de Epstein-Barr es el único virus que produce hepatitis persistente, se llama, ¿ya? No crónica, hepatitis persistente, ese nombre tiene, así lo han bautizado, ¿ya? Como bien lo dice aquí, ocasionan generalmente hepatitis leve y autolimitada en inmunocompetentes, o sea, no hay que dar tratamiento acá. Es más, ni siquiera se van a dar cuenta que están haciendo algo de hepatitis, ¿ya? Pero sí es importante saberlo. Ya, en esta misma primoinfección, estos herpes simples, cuidado, en neonatos, o sea, si la primoinfección se adquiere en neonatos o incluso en mujeres gestantes que nunca han tenido herpes y lo adquieren en el embarazo, ya es muy serio, ya hay que tener cierto cuidado, ya es muy serio. Muchas veces, como dice aquí, producen hepatitis fulminante aún sin las lesiones características a nivel de piel. O sea, no esperen ver ni siquiera esa erupción típica de los herpes virus, ya. Sin embargo, puede ocasionar hasta fallecimiento de la paciente, incluso del neonato también. Ténganlo presente. Ya es una de las causas, digamos, de morbimortalidad, que quedan a veces sin diagnóstico, ¿no? Si les podrían preguntar de repente en qué grupo especial de pacientes el virus varicela zoster puede hacer hepatitis, es en esos que reciben trasplante de progenitores hematopoyéticos, o sea, no estamos hablando específicamente de trasplante de médula ósea. Podríamos decir, por ejemplo, transfusiones sanguíneas, etcétera. Ahí puede haber. Para empezar, no se hace screening para varicela. A ver, vayan a un banco de sangre. Se hace screening para sífilis, para VIH, para hepatitis y por ahí algo más. Pero ahí queda, HTLV1 y punto. Nadie hace citomegalovirus, nadie hace lo demás. Entonces, no hay, ya les dije eso, no indiquen transfusiones por gusto. Solo cuando sea estrictamente necesario. Entonces, en los receptores de trasplante, ahí es lo que les decía, ahí eso es casi compatible con citomegalovirus. Normalmente en los 2 primeros meses, no se olviden, 2 primeros meses. Y es más, las preguntas, échense a revisar las preguntas MIR, así les dicen. Paciente posttransplantado de médula ósea, ya hace 45 días, ya, y que inicia con tal o cual cosa y les van a poner algo de fiebre, malestar, etcétera. Les van a poner otra vez en las alternativas, pues rechazo del trasplante, algunas otras cosas más, pero en realidad es citomegalovirus. Ya es básicamente los posttransplantados, hay que tenerlo presente. Por eso dice aquí manifestaciones indistinguibles de rechazo agudo. No hay forma de saber. Miren, este es un cuadro que más o menos repite lo que les estoy comentando, tiene muchos más detalles. Ya esto es básicamente para que ustedes lo tengan como información también, ya, para que lo tengan como información. Acuérdense de estos virus, hepatitis persistente, ya se los había comentado, el Epstein-Barr es el único, acuérdense, ya. Tanto el herpes simple tipo 1 y tipo 2 puede producir hepatitis, ya. En la primoinfección, lo habíamos comentado, ya, en la primoinfección. Ninguno de ellos está asociado a neoplasia, excepto el virus de Epstein-Barr. El virus de Epstein-Barr sí está relacionado en realidad a varios tipos de neoplasia. Los linfomas es lo más reconocido. Sin embargo, hay otras cosas como están viendo ahí, incluso carcinoma nasofaringio, linfoma cerebral primario en pacientes con VIH, etcétera. ¿Ya? Pero hepatitis persistente es prioridad de este grupo, del virus de Epstein-Barr. Acuérdense que de esos 8 virus herpes, el virus 8, justamente el último, no produce hepatitis. No está descrito para eso. ¿Ya? Sarcoma de Kaposi sí, ¿no? En esta hepatitis por citomegalovirus hay que tener en cuenta algunas cosas, ¿ya?
cuando se produce en inmunocompetentes, ya no lo vamos a detallar mucho. Acá yo les pongo al pie de la letra y con su referencia para que ustedes lo puedan revisar, ya, para que puedan incluso buscar la fuente y lo puedan leer, ya, pero yo les puedo decir en resumen que en un inmunocompetente no tiene trascendencia clínica las hepatitis por herpes, en un inmunocompetente, ya, estoy excluyendo las gestantes y estoy excluyendo los recién nacidos. Entonces, si ustedes tienen un paciente histérico, postrado, con toda la clínica típica de una hepatitis, no piensen que es citomegalovirus ni piensen que es otros tipos de herpes, salvo que sea un inmunosuprimido. ¿Ya? Ese es un error. ¿Ya? Y otra cosa es el diagnóstico también de esta hepatitis por citomegalovirus. No se diagnostica con IgG y con IgM, se diagnostica por anatomía patológica. ¿Ya? Si yo sospecho en hepatitis, tengo que hacer biopsia hepática y ahí tengo que ver cuál es la imagen típica del citomegalovirus. Esas células gigantes, multinucleadas, a maneras de ojos de lechuza, ojos de búho, ¿no? Ya hemos visto algunas imágenes en clases anteriores. ¿Ya? No es con serología, porque yo ahorita hago una serología incluido a quien habla y vamos a tener sorpresas. ¿Ya? Porque la serología en herpes no tiene eficacia. La IgM puede permanecer años, por ejemplo, y eso ya no te ayuda, ¿ya? Y otro que mide solo exposición, no te mide enfermedad. O sea, mide que tú tienes anticuerpos, pero nada más. Entonces, ni se les ocurra diagnosticar con serología enfermedad por citomegalovirus, ¿ya? Es básicamente con anatomía patológica. Y hay un marcador de viremia, sí, que es similar a la carga viral, se llama PP65. Así como suena, PP65. ¿Ya? ¿Qué cosa mide el PP65? Si hay virus en sangre. ¿Ya? En un paciente con clínica, si le hacen PP65, sale positivo, bueno, es una enfermedad por citomegalovirus. Pero digamos, si el citomegalovirus está en la retina, no va a salir en el PP65, porque el PP65 mide sangre. Si tiene hepatitis, no va a salir el PP65, o sea, el diagnóstico tiene que ser dirigido, ¿ya? Y por anatomía patológica. Acuérdense, en el paciente con VIH, el fondo de ojo determinaba eso. No pedían IgG ni IgM para citomegalovirus. Se tiene que ver el daño citopático para decir esto es. Aquí está, ¿no? Clarito, ¿no? Los ojos de búho, ¿no? Las inclusiones intranucleares, acá lo mismo, varios búhos, ¿ya? Sinónimo de infección por citomegalovirus. Miren, y esto también lo he tomado literalmente, miren lo que dice, la detección del virus en el tejido por PCR, o sea, reacción en cadena en polimerasa, que para otro tipo de infecciones sería lo mejorcito que hay para diagnosticar, en este caso, incluso por técnicas de cultivo, no es suficiente, ojo, ni con cultivo, ¿ya? Porque en los receptores de trasplante es frecuente la viremia por citomegalovirus, incluso asintomática. O sea, nada de que yo hice cultivo, yo hice PCR y con eso determino. No, es anatomía patológica, daño citopático. Si es en retina hay que demostrarlo por fondo de ojo o en biopsia si es que es en el hígado, por ejemplo. Citomegalovirus exclusivamente hablando, ¿ya? Fíjense, todos prácticamente pueden producir hepatitis, ¿ya? Miren, desde leve a autolimitada en la mayoría. En situaciones especiales habrá hepatitis fulminante, hay que tener cuidado, ¿ya? Y no se olviden de la hepatitis persistente en el virus de Epstein-Barr. Son detalles, no tienen que estar memorizando de cada uno. A ver, vayamos a ver aquí. Dice, ¿cuál de los siguientes virus produce cuadros de hepatitis principalmente en pacientes posttransplantados? Fíjense cómo viene la pregunta. Citomegalovirus, ¿ya? Todo trasplantado, el citomegalovirus está ahí. Y les agrego, en los 2 primeros meses, ¿ya? Es lo principal, en los 2 primeros meses. ¿Cuál de los siguientes virus del grupo herpes no produce hepatitis? Había uno que no se encargaba de producir hepatitis, el virus tipo 8. Todos los demás, sí. Siguiente. ¿Cuál de los siguientes virus del grupo herpes puede producir hepatitis persistente? Epstein-Barr. Los demás no. Esa es exclusividad del Epstein-Barr. Le han bautizado con ese nombre. ¿Cuál de los siguientes datos aporta menos, dice no más, menos información ante la sospecha de hepatitis por citomegalovirus? Antigenemia PP65, ya hemos dicho, es diagnóstico, pero lastimosamente no en todos los casos, pero sí te aporta algo de información. Biopsia hepática es lo mejor, ¿ya? Cultivo viral de muestra hemática, hemos dicho, puede crecer, pero tampoco no te va a definir el cuadro. Clínica y epidemiología compatible, eso sí te podría ayudar un poco mejor todavía, ¿no? Pero lo que no te va a servir, y ya lo hemos dicho, es medir anticuerpos IgG e IgM. Solo mide anticuerpos, nada más. Eso hasta en personas sanas pueden encontrar,
No se les ocurra hacer diagnóstico de citomegalovirus bajo ninguna de sus modalidades con anticuerpos. ¿Quién me dice en qué tipo de pacientes sí vale? Y solamente ahí. En los neonatos. Porque el neonato no tiene por qué tener IgM. Porque la que pasa a la placenta es IgG. Si tiene IgM es la propia inmunoglobulina del neonato. O sea, por lo tanto se acaba de infectar. Solo ahí sirve. ¿Ya? Pero para todo lo demás no tiene sentido. Descarten esta posibilidad. ¿Ya? Pero van a ver que en la mayoría de las veces TORCH piden en el adulto. Eso es una barrabasada. O sea, no, ¿de qué les va a servir? ¿No han visto en adultos que piden TORCH? Para citomegalovirus, para toxoplasma, para rubiola, le piden, ¿no? Y dentro de ellos citomegalovirus. No tengan esa costumbre, no les va a ayudar. Ya hasta aquí la respuesta es la E. ¿Se acabó? ¿O tienen una más? A ver, lean lo que dice la última. Eso es un engaño de la secretaria. Les ha duplicado la última. No, son solamente 34. Ya. Recomendaciones finales antes de que se vayan. Repasen hepatitis B fundamentalmente. Eso es lo que me importa, porque lo demás no ni va a venir de repente. ¿Ya? Hepatitis B sí.